Seguimos en la clínica dental del doctor Navarro. Muy buenas, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas. Hemos hablado en varias secciones anteriores de los implantes, pero queremos saber también y conocer otras alternativas porque las hay, existen, y hoy vamos a conocer uno de los casos en concreto que nos hablará de puente. Sí, como bien dices, hay otras opciones que no siempre, a la hora de reponer esas piezas ausentes, no siempre podemos optar por los implantes por diferentes razones. Pues, en principio, suele ser por decisión del paciente. En el caso que nos ocupa en el día de hoy, pues era una paciente que tenía mucha fobia, que no quería oír hablar de los implantes, aunque los implantes deben de saber los espectadores que es un tratamiento que no es invasivo, que no molesta. Si hay que hacer aumentos de hueso, sí que puede tener un posoperatorio un poco más incómodo, pero si no, es un tratamiento que hoy en día en la clínica diaria es algo cotidiano. Pero de todas maneras hay pacientes que por fobia, por presupuesto, por otras alternativas, quieren otras opciones y deben de saber que si quieren otra alternativa para reponer esas piezas ausentes, tenemos los puentes. Los puentes son coronas, son fundas que van ancladas sobre los propios dientes de los pacientes. Es una opción fija, no es como los aparatos que son removibles, sino que es una opción que no se tiene que quitar y que poner el paciente, con lo que es mucho más cómodo y de esa manera podemos reponer esos tramos de piezas ausentes. En este caso, esta era cuando acudió la paciente a nuestra clínica, ella estaba muy insatisfecha con su sonrisa, quería que le diéramos un cambio porque aparte de toda la fobia que tenía, lo había dejado demasiado tiempo y ya llegaba un momento que tenía un complejo con su sonrisa, esos dientes teñidos y también, como en muchas ocasiones, al final es un evento lo que les empuja, y en su caso era la boda de un familiar, lo que al final le empujó a tomar la decisión de modificar esa sonrisa que, como vemos en la imagen, tenía muchas carencias. Lo que veíamos es que estaban los dientes muy teñidos y luego aparte que exponía muchísima encía. En este caso suele ser por varias razones, o bien porque tiene un labio muy fino, o porque tiene hipermovilidad en el labio, o porque tiene una extrusión del maxilar superior. Los diferentes tratamientos pasan, hay en ocasiones que lo que hacemos es quitar tejido para que no enseñe tanta encía y un diente más grande. En este caso no podíamos quitar tejido, y si no, en otras no podíamos quitar tejido porque si no serían unos dientes excesivamente grandes, y si no, otras alternativas pasaría por intruir el maxilar superior, pero eso ya sería cirugía ortognática, que era una opción que la paciente desechaba. Entonces, contamos con la necesidad de que tuviera una exposición mayor de los dientes, mayor de lo que nosotros querríamos. Seguimos viendo las imágenes, vemos como esa exposición, esos dientes teñidos, seguimos viendo y luego, cuando ella nos comentó la posibilidad, nosotros habitualmente no somos demasiado partidarios del tratamiento con las fundas, porque la funda lo que hace a la hora de colocar esas coronas, lo que necesitamos es decapitar entre 1 y 2 milímetros de cantidad de estructura dentaria sana para poder colocar esa cofia. En este caso, como eran dientes que estaban muy maltratados por reconstrucciones y otros tratamientos, en la opción de las fundas no la veíamos tan descabellada. Y luego aparte, lo que sí le comentábamos era que en una paciente que viene con estas separaciones, nosotros no podemos directamente colocar las fundas, porque si colocamos las fundas, el problema que tenemos es que van a quedar unos dientes demasiado anchos, van a quedar unos dientes amorfos. Entonces, lo primero que le decimos es que necesitamos cerrar esos huecos para luego poder colocar las fundas. Siempre, si vemos que el paciente, como hemos comentado en otros programas, si vemos que el paciente tiene algún tipo de duda, nosotros le hacemos un encerado, como una especie de máscara que montamos sobre los dientes para que el paciente se la lleve a su casa, vea si le gusta cómo puede quedar el tratamiento y en ese caso luego ya que nos dé el visto bueno y empezar con ello. En este caso lo que comentaba, primero le dimos la opción de cerrar los huecos, seguimos viendo en las imágenes, es cierto que sus dientes inferiores estaban muy castigados, habían perdido mucho soporte, pero nosotros siempre priorizamos mantener las piezas del paciente. Solo extraemos las piezas cuando ya no nos queda otra alternativa, el diente tiene mucha movilidad o por otros motivos o el diente está demasiado destruido. Si no, aunque tenga pérdida de hueso y pérdida de tejido, preferimos mantenerlos. ¿Cuánto van a durar? Pues no lo podemos predecir porque no somos adivinos. Entonces, en estos casos los mantenemos y siempre que el paciente se comprometa y tenga una buena higiene, eso le dará una mayor longevidad a esas piezas. Seguimos viendo en las imágenes y luego ya empezamos vemos los tramos ausentes, como tenía esos
esos espacios, pero los puentes es un requisito imprescindible, es que tengan un pilar posterior y un pilar anterior, como este es el caso. Teniendo varios pilares y no siendo un tramo demasiado grande para no comprometer la estabilidad de esos pilares, pues podemos optar por la opción de los puentes, aunque como decimos, si nuestra primera elección serían los implantes, pero siempre damos otras alternativas a los pacientes. Seguimos viendo en las imágenes, vemos cómo tenía esos tramos edéntulos, como comentábamos. Ella ya nos había dicho desde un principio que no quería los implantes, así que optábamos, pues teniendo buenos pilares en la parte posterior, en hacer puentes, como veremos más adelante. Seguimos viendo en las imágenes, aquí en la parte inferior tenía este otro tramo edéntulo y bueno, y estas eran sus piezas que, como veíamos, habían perdido bastante soporte, pero que preferíamos mantenerlas y bueno, pues intentar mimarlas un poco para que aguantaran el mayor tiempo posible. Seguimos pasando. Bueno, vemos cómo lo que es necesario a la hora de trabajar, a la hora de colocar los puentes, es que los pilares sean paralelos, que los dientes estén bien colocados y que tengan un buen soporte para que de esa manera el tratamiento sea viable. Por eso necesitamos de estas radiografías para ver que tienen un buen soporte y que no tienen, pues, por ejemplo, ninguna caries que pueda comprometer a posteriori el tratamiento. Seguimos pasando en las imágenes, ya le colocamos los brackets. Con el tema de los brackets, no siempre colocamos bracket en toda la boca y es un tratamiento de 2 años, sino que hay otras alternativas. Por ejemplo, en el caso de esta paciente, que lo único que queríamos era cerrar los huecos, solo ponemos la ortodoncia en ese maxilar y el tratamiento es mucho menor. La duración, en lugar de ser una duración de 2 años, estamos entre 6 y 8 meses aproximadamente, y el presupuesto también es la mitad. Es un presupuesto pues mucho más bajo para que nos sirva de complemento para el tratamiento y necesario para que cerremos esos huecos y no nos queden luego las fundas pues con unos tamaños que no son los adecuados. Seguimos viendo, bueno, en esta funda, aquí tenía una funda, con lo que aquí no pudimos colocar bien el bracket, dado que el bracket no adhiere bien contra una superficie de cerámica. Entonces ese espacio lo dejamos sin la posición del bracket. Seguimos pasando las imágenes y bueno, aquí ya vemos cómo habíamos cerrado cuando habíamos acabado ya con la ortodoncia. Vemos que ahora ya los espacios son los adecuados, ahora ya sí podemos poner fundas o carillas o cualquier otra alternativa protésica, porque ya los espacios están compensados. Y luego aparte, pues una vez acabamos el tratamiento, hicimos una pequeña gingivectomía, quitamos la encía para igualar la encía y que cuando el paciente sonría, pues el dibujo gingival sea un dibujo armónico. Seguimos viendo. Y luego lo que comentábamos inicialmente, esta era una paciente que venía con muchísima fobia. Entonces nosotros, cuando acuden los pacientes a la consulta, intentamos que se vayan familiarizando con nosotros, pero le damos un abanico de posibilidades para que ellos puedan estar tranquilos. Pasa por darle un comprimido para que estén tranquilos, que es un tranquilizante, o incluso si es un paciente que tiene muchísima fobia y que no quiere enterarse de nada, pues lo que hacemos es, contamos con un equipo de anestesistas que vienen a la clínica y sedamos al paciente durante la intervención. Lo que nosotros hicimos, como ella quería ponerse fundas en todas esas piezas y era un tratamiento que nos iba a llevar bastantes horas, pues en ese caso vinieron los anestesistas, ella quiso pasarlo todo de golpe y con ayuda de ellos y la sedación hicimos el tratamiento sin que ella se enterase de nada y en una mañana pues solucionamos el tratamiento. Seguimos pasando las imágenes. Vemos cómo hemos tallado los dientes, lo que decíamos, hay que desgastar 1 milímetro, entre 1 y 2 milímetros, 1,5 milímetros aproximadamente de estructura dentaria sana para poder poner esas cofias. Por eso son tratamientos que si los dientes están intactos no recomendamos. En casos en los que los dientes estén más desgastados o tengan más reconstrucciones, pues en esos casos, como no hay que decapitar tanto el diente, es un tratamiento que podemos valorar. Seguimos pasando las imágenes. Bueno, estos son solo los provisionales. Pasamos unos provisionales de resina porque lo que queremos es que el paciente cuando se vaya de la clínica no se vaya con los dientes tallados. Y luego ya le colocamos el trabajo al paciente. Cuando nosotros le colocamos el trabajo a esta paciente, le colocamos unos dientes con un color pues, mucho más claro que sus otros dientes, pues para que ella viera la posibilidad de tener unos dientes claros y a ella no le gustaba. Entonces tuvimos que rehacer el trabajo y ella nos pidió que quería que fuera lo más natural posible. Entonces le pusimos en los cuellos de las coronas pues esa coloración un poco más amarillenta para que de esa manera pues diera una sensación más natural. Muchas veces lo más natural es lo más estético, entonces esta paciente pues no optó por la opción de unas coronas más blancas
que a lo mejor puede ser lo que ansían otros pacientes que han tenido los dientes teñidos, sino que ella lo que quería es que fuera un diente natural, y para que fuera un diente natural pues tuvimos que hacer estos maquillajes en las fundas para que de esa manera pues pasaran más desapercibidos con las tinciones que tenía en el maxilar inferior. Seguimos viendo las imágenes. Bueno, vemos las coronas en un lado y en otro, como pues hemos simulado las mismas tinciones que tiene en la parte inferior, las hemos simulado en la parte superior, lo que para algunos pacientes pues les resultaría inadmisible, hay para otros que prefieren que sea pues lo más natural posible, como comentábamos. Seguimos viendo, bueno, vemos cómo hemos tapado todos esos tramos edéntulos a través de los puentes que hemos anclado en los pilares posteriores y anteriores. En esta otra parte, pues igual, bueno, aquí aparecen pequeñas manchitas, eso es del mismo día que colocamos el trabajo a la paciente para que ajustáramos la oclusión y pudiera cerrar perfectamente. Seguimos viendo en las imágenes y bueno, el aspecto ya de la paciente, vemos que ya no expone tanto, de todas maneras expone algún milímetro más de lo que hubiéramos deseado, pero ella no nos dio opciones a una cirugía ortognática o a un tratamiento más invasivo, pero vemos que el cambio es muy llamativo, seguimos viendo en las imágenes y bueno, a la hora de sonreír, pues como ya tenía una arcada muy ancha y aunque hemos intentado y un maxilar mucho más prominente, así que aunque las coronas tampoco eran excesivamente grandes, pero sí que la exposición era mayor de lo normal. Seguimos viendo las imágenes y vemos el aspecto de la paciente. Y nada, hemos conseguido que tenga pues un resultado aceptable. Sobre todo hemos cumplido con las expectativas del paciente y lo que comentábamos, tenemos que saber un poco qué es lo que quiere la paciente. Entonces, pacientes que, como decíamos, buscan pues, un diente de una manera determinada, en este caso ella buscaba que fuera lo más natural posible, pero nuestra satisfacción pues, es cumplir las expectativas y que ella esté satisfecha con los dientes que le hemos hecho. Por ello también hacemos unas pruebas iniciales para estar seguros de que realmente el trabajo que vamos a obtener va a ser pues, un poco las expectativas que ella desea, y luego pues, con las pruebas intermedias, pues en esas pruebas ella va pidiendo las modificaciones que a su gusto sean las oportunas. Nosotros siempre intentamos que se base un poco en los parámetros ideales, pero luego son los pacientes los que deciden exactamente pues, qué es lo que quieren. Para resumir y recordar, doctor, hemos hablado de los puentes como alternativa. ¿Qué requisitos, por llamarlos de algún modo, tendría que tener el paciente para poder colocarle un puente? Hemos hablado de esos pilares que tiene que tener a ambos lados. Sí, y eso es sobre todo ese es el requisito imprescindible, que estén bien los pilares, porque los pilares van a ser los que van a soportar las cargas. Luego, al final, no deja de ser un poco física pura. Lo que necesitamos es que entre los pilares no haya un tramo demasiado largo, porque si no eso puede comprometer la estabilidad de los pilares, y que los pilares tengan un buen soporte, es decir, las raíces estén perfectamente enterradas en el hueso para que de esa manera estén fijas y que sean paralelos, para que de esa manera pues a la hora de realizar las fuerzas axiales, a la hora de masticar, no vaya a tener ningún problema. Eso sí, siempre claro que haya un pilar anterior y otro posterior para que de esa manera podamos anclar ese puente. Bueno, pues hoy hemos aprendido y además hemos descubierto que hay alternativas y además para todos los gustos, así que muchísimas gracias, doctor, y hasta la semana. Gracias a vosotros.